Hola, Hola, hola a todos, aquí con y Maide. Maite. Venimos a compartirle lo más importante que nos ha identificado a nosotras en todo nuestro caminar y por el cual hemos empezado a brindarle todo este trabajo a ustedes. Y es nuestra propia integración. Ujú. Es la integración de dos conciencias. Como ven, mi uña me le falta el color. El yin y el Y el yin yang. y el yang de dos conciencias. Representándose y manifestándose. Hasta las uñas. Y bueno, esto es lo que queremos regalarles para ustedes. Todo nuestro recorrido, cómo ha sido, vamos a hacérselo en un video resumen, cómo hemos podido llegar a este estado hoy en que estamos de conciencia, Sí. con el equilibrio entre las dos. Porque ella ha venido a mi vida, ella es mi fractal y yo el de ella, y ha sido para poder complementarnos y poder graduarnos. Entonces lo voy a hacer como una breve recorrido, ¿no? De lo que son los fractales a nivel conciencia. Bueno, yo cuando estuve en esa conciencia que somos las dos, pero siempre lo represento así porque antes de estar defragmentado, era una sola unidad. Es una sola unidad. En lo más alto de este universo es una sola unidad. Allí no hay positivo ni negativo. Allí no hay nada porque todo está integrado, allí solo se respira, que son las contracciones de te contraes y te expandes, te contraes y te expandes. He puesto un video representando todo lo que es la conciencia. Espero que todos ustedes se abran para que puedan entenderlo y vayan allí y se sientan allí en esa conciencia. Entonces, bueno, lo que pasó fue que dentro de esa conciencia, bueno, estaba lo que las polaridades integradas, ¿verdad? Pero como este universo es frecuencial y necesitábamos salir de esa conciencia, del confort de estar en esa conciencia, en puro amor, para empezar el bamboleo de la frecuencia, pues Maite y yo fuimos las primeras conciencias que se desfragmentaron. Entonces, cuando yo la vi a ella y estaba así, yo estaba abajo y me di cuenta que eso era la onda frecuencial. Entonces me di cuenta que ella iba a empezar a representar la energía positiva. La energía positiva es la energía de fuego, es lo que le llaman yang, y entonces ella iba a hacer toda su expresión a través de todo este universo representando la energía de fuego, la energía positiva. La energía solar. La energía solar. Entonces, bueno, yo siendo la energía negativa, entonces iba a representar la energía del agua, de la madre tierra, la sensibilidad y la empatía. Entonces me iba a expresar como conciencia en todo este universo como la energía del yin, que es así como lo llaman. Madre tierra. Madre tierra. Entonces, claro, nos dimos cuenta que al separarnos, pues íbamos a empezar una travesía universal de conciencias únicas, aunque fuéramos la misma. Y ella iba a representar lo que es la contracción. Y yo iba a representar lo que era la expansión, que es la respiración. Porque si quieres El estar aire, en esa conciencia, sí. El aire, porque ella es aire. Y ella es fuego, el sol. Entonces, bueno, así fuimos bajando y bajando y bajando y haciendo nuestras creaciones en todo el universo hasta llegar aquí a la madre tierra y entonces empezar a crear dentro de la madre tierra todo lo que era el ecosistema de la madre tierra. Después llegamos a estos cuerpos físicos que son materia y son muy densos, entonces hemos descubierto que hemos estado buscándonos si yo soy yin y he estado buscando siempre mi equilibrio en el yang, El complemento. el complemento, pero lo que no entendía que lo que había que buscar era un complemento, no querer ser como ese yang. Entonces, ¿quieres hablar un poquito de lo que es tu estructura como yang? Ok. Bueno, en el caso mío, representando el sol, he venido desde muy pequeña con mi activación de alma muy presente en mí. ¿Qué pasó? En el caso mío hubo una desconexión de Madre Tierra. A la edad de 9 años yo tuve un accidente y morí ahogada en una piscina. Le he contado mi historia.
Allí en ese accidente hubo una desconexión de mi alma, porque pasé por ambos procesos, primero llegué a espíritu y después pasé a alma, donde me desconecté del cuerpo físico al ver que este cuerpo físico traía una mente y que la mente yo tenía que superarla para superar este juego. Pues allí en esa experiencia yo hice un rechazo completamente a la mente y a la materia, porque la materia en que todos estamos está representada por esa mente. Al hacer este rechazo, pues hubo una desconexión del mundo físico porque yo no quería experimentar todo el dolor que se experimenta aquí en esta tierra. Pues, ¿qué pasó? Que como vine con mis poderes activos, porque como yo era alma completa, todas las personas que tienen su alma muy completa, su sol muy completo, su fuego, tienen el poder de la evidencia, el poder de la audición, el poder de la percepción y todos los poderes integrados en alma, que es corazón. Esto creó un desequilibrio tan grande que ahora les cuento. Como yo vine con todos esos poderes activos, vine con todas las visiones de qué iba a pasar en nuestro planeta, vine con todo mi propósito de ser, que iba a ser iba a ser un pilar importante en esta humanidad y que había venido en un momento donde nuestro planeta iba a pasar por un proceso maravilloso y yo iba a ser partícipe de él. Siempre supe que esta humanidad iba de algún modo yo aportarle algo y pues esto causó un descontrol enorme en mi ego. Me creí la poderosa y fue importante también porque no estoy denegando esto es algo importantísimo porque esto fue lo que me representó a mí como ese fuego. Mucha seguridad en mí, mucho amor propio, mucha confianza, pero ¿qué pasó? Que cuando fui caminando con las experiencias traumáticas en mi vida, llegó una parte donde tuve que ser muy dura por esas experiencias, me cerré al dolor, me cerré a sentir esas emociones, le di la espalda a todo lo que era dolor. Y causó una fortaleza más grande en mí, porque ya no podía ser esa mujer que había sido afectada por tantos traumas, no podía ser una mujer débil. Y ahí es donde se da mi desequilibrio completamente, porque esa mujer pierde su sensibilidad, lo que le conecta a Madre Tierra y lo que logra crear una empatía hacia otras personas. En mi caminar, sabiendo que tenía que cumplir un propósito, quise ayudar a muchas personas mediante mi trabajo. Como bien les he contado, soy peluquera, embellezco tanto afuera como adentro, pero lo estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque estaba juzgando. Mi ego estaba en tal desequilibrio que yo les decía a las personas, tú tienes que trabajar tal cosa. Tenía un poder muy grande y era el de la visión. Yo lograba leer en todas las personas sus emociones. Podía ver con una transparencia muy fácil qué hacía esa persona, qué pensaba, qué pensamientos oscuros tenía. Y eso hacía que yo señalara. Entonces, cuando llegó esta maravillosa e increíble persona a mi vida, que es mi otro complemento que me estaba faltando, yo pude equilibrar, y estamos aquí para contárselo, todo mi ego. Supe que lo estaba haciendo muy bien, pero a la vez muy mal, ya que no existe ni el bien y el mal y todo se complementa. ¿Okay? Bueno, entonces yo, como expresión del yin, había llegado a este mundo, ¿no? Con una sensibilidad y un amor increíble hacia todos, pero claro, al ser yin y expresarme como yin, pensaba que era una debilidad. Entonces, porque siempre hemos buscado ese equilibrio, ambas energías siempre nos hemos buscado, porque yo sabía que lo que yo veía en el fuego, en la otra persona, me cautivaba mucho, era lo que me faltaba a mí.
Lo que yo pensaba era que yo tenía que ser como la otra persona, que yo había venido como fallida prácticamente, yo no podía hacer lo No que te la otra persona reconocías. no me reconocía, porque al ser la expresión del yin, de la sensibilidad, pues al estar en desequilibrio, porque cuando estás en equilibrio te reconoces, pues estaba buscando lo que me estaba faltando, que era mi reconocimiento y amor propio. Entonces el ego que ella tenía muy elevado, yo lo tenía por debajo y me sentía menos, siempre me sentía menos. Eh, yo desde chiquita también tuve como esa búsqueda interior de lo que es la espiritualidad. También tenía algunas visiones, pero como no me reconocía, No creías no en ellas. creía y pensaba que eran cositas de mi mente. Siempre yo me decía, es que yo soy muy soñadora, es que yo siempre estoy soñando y todos me decían, mi mamá decía, bájate de la nube, porque tú siempre estás por ahí arriba por las nubes. Y sí, siempre estaba volando, porque al hacer ese yin, el yin es muy soñador, porque es muy, siempre está buscando lo que es el espíritu, porque es muy tierra, es muy agua. Yo conectaba siempre mucho con la tierra. Me acuerdo que me gustaba mucho el mar y ir a las profundidades del mar y conectaba con todas esas cosas. Y, y siempre buscando algo, buscando esa conexión con el espíritu, que era esa conexión con el sol y con todo lo demás allá. Y bueno, buscando, atravesé por muchas cosas, atravesé por varios sufrimientos, porque al ser energía yin y al tener esa inseguridad en mí de no reconocerme, pues obviamente toda la estructura que había traído este avatar para trabajar y poder evolucionar había sido a través del sufrimiento, porque al yo no reconocerme, pues ese sufrimiento iba a llevarme a un vacío tan grande, donde a través de ese vacío de no saber quién soy, no me reconozco como soy, pues iba a salir a buscar. Lo que no había reconocido es que todo estaba dentro de mí, que tenía que entrar, no salir. Entonces con esa búsqueda insaciable externa, pasé por miles y miles de programas que aquí el juego de la vida o Matrix, como le quieran llamar, nos brinda para evolucionar. Para jugar. Exacto. Porque a eso venimos, a tener experiencias. Exacto. Entonces yo en esa búsqueda externa estuve en religiones, estuve en muchos programas espirituales. Entonces yo estaba inconscientemente, no venía consciente como Maite, entonces yo quería buscar, quería encontrarme. Y en esa búsqueda entonces empecé a probar cada uno de los programas espirituales que este programa Matrix tiene para ofrecer, que es el programa del despertar. Entonces ahí fue cuando entendí que la búsqueda no era externamente. Y por eso, y si se me queda algo, me dices. Sí, ahí fue cuando nos conocimos y te diste cuenta que yo, en mi caso, nunca estuve en ningún programa. En mi caso, tenía una fortaleza interna y una confianza muy grande. Y ahí fue donde empezamos a trabajar juntas y a complementar. Sí, realmente fue cuando empecé yo a descubrir quién yo era a través de ti. Porque tú con tu seguridad, bueno, yo quiero decir que antes de ti, Maite, yo tuve algunas amistades que eran fuego. Yo siempre busqué ese fuego, siempre me gustó porque admiraba tanto a la persona decidida que podía hablar ante el mundo. Yo no podía hablar porque yo era muy introvertida. Entonces, me daba pena todo. Y entonces, ok, yo admiraba esa otra polaridad que yo no tenía integrada adentro. Entonces, ok, antes de ti aparecieron otras amistades, era de muy poquitas amistades, porque siempre fui de muy poquitas amigas, pero eran fuego también. Y todas mis amigas eran igual que tú, ¿verdad? Muy sensibles, muy amorosas. Pero ¿qué nos pasó? Que ellas no nos veían. No. Porque al no entender que cada conciencia se separó y entonces estaba expresándose como una energía diferente, al no apreciar lo que era la otra energía y verlo como complemento, podemos entender que es que no tenían ese entendimiento. Claro, porque yo cuando adquirí este entendimiento, entendí que por eso es que yo había siempre apreciado mi otra polaridad desde afuera, yo quería tener eso. Yo sabía que eso
eso era un complemento que me faltaba. Y entonces, pero esas personas no me veían porque no tenían este conocimiento, porque el conocimiento y el amor expanden. Entonces no tenían este conocimiento y lo que me veían a mí era como débil. Me veían una persona débil. No te escuchaban. No me escuchaban, no me escuchaban mi voz, entonces ellas hablaban muy alta y yo no me escuchaba, porque yo no puedo gritar. Yo no puedo gritar, entonces la energía del yin es tan sutil que lo que pasa cuando te encuentras ante un yang es tan fuerte que no te sabes reconocer como energía propia, como un complemento de él. Sí, y llegas a ese estado de vacío porque es así cuando nos enfrentamos a nuestro otro complemento, es que nos damos cuenta qué es lo que nos falta. Porque llegamos a un estado vacío que empezamos a dejar de reconocernos y nos sentimos menos. En el caso tuyo te sentiste menos y ella me elevaba tanto a mí, al verme a mí, me reconoció tanto que mi ego aumentó más. Es verdad, porque eso fue como pasó. Yo me sentía, wow, la que yo sí veía, la que yo la guiaba a ella y todo fue al revés. Y lo que pasó fue que yo tenía una tal inseguridad en mí que tú veías que yo tenía un potencial, pero yo no lo veía. Y siempre se lo reconocía, pero ella no lo veía. Yo no lo veía. Eso es típico del yin, no reconocer sus habilidades. Sí. El yin puede, como es muy empático, se fusiona muy rápido a las frecuencias y puede sentir. El yin va caminando y puede sentir esto, puede sentir aquello, puede sentir esto. El yang también. El yang, en el caso mío, como veo, juzgaba mucho porque estaba desequilibrada en mi ego y entonces juzgaba a todos los que a todas las emociones que veía en forma de egregor, porque ese era mi poder. Yo veía esas emociones que las personas tienen desequilibradas en su cuerpo en forma de energías y entonces esas energías pueden ser representadas en forma de un reptil, en forma de un ser que ha fallecido o de una sombra y entonces le juzgaba y le decía, ellos tienen eso, ese ser oscuro es porque sus pensamientos son oscuros, pero no tenía la completud de entendimiento y por eso yo juzgaba. En el caso mío juzgaba mucho. Y en mi caso no era ese uno de los grandes problemas porque yo era yin, lo que yo era, me sentía como el por qué, muy víctima, el por qué me hacen esto, el por qué me hacen aquello, por qué las personas me tratan así. Pero a la vez eras una persona paciente que empatizaba mucho con las personas y era lo que me faltaba a mí. También escuchaba mucho a las personas, le daba la oportunidad de expresarse, mientras que yo, como veía todo, no permitía ni que hablaran. Yo me expresaba por ellos porque ya yo veía todo. Y yo sentía todo y ese sentir como no lo podía entender porque yo no traía todas las habilidades que traía Maite, yo no lo podía entender cómo yo sentía las energías. Tú sí traías, vamos a aclarar, ella sí traía todas sus habilidades, pero no me lo veía, no se lo reconocía. No me lo reconocía. Bueno, yo, es verdad, yo, ¿ves? Van viendo cómo es la cosa, cómo el yang siempre pone en equilibrio al yin. Entonces, yo llegaba a una fiesta, yo empezaba a sentir empezaba a sentir todo y ya me empezaba a sentir yo misma mal también porque yo podía sentir a esta persona, la energía que le caracterizaba, yo podía sentir a la otra persona y sentir a la otra persona y yo podía sentir sus desequilibrios. Pero como no tenías el entendimiento, decías, ay, ya esa mala energía de ella me está contaminando, porque no teníamos esa conciencia, ese estado de conciencia. No me siento bien en esta fiesta, yo me quiero ir, yo me siento menos, porque ellas también, el yang, en puro despampanante, en puro control de todo, y yo, bueno, yo estoy aquí sintiendo todo, viendo todo, no me gusta esa energía, ¿no? Porque estoy hablando de un yang descontrolado, ¿no? En desequilibrio, en euforia. Claro, en euforia. Entonces no me gustaba, no era compatible con esa energía, ¿no? Sí, imagino que el fuego era así de alto y el hielo era muy chiquito, imagínate. Pues sí, entonces no cabía ahí. Y me quería integrar porque hacía todo lo posible por integrarme y hacía todo lo posible por ser esa persona y le decía, a ver, ¿cómo tú le haces? Cuéntame, porque a mí me fascinaba el fuego, me fascina. Y yo le decía, cuéntame, no, yo me levanto temprano,
A ver quién se identifica conmigo, porque yo ahora les voy a decir cómo soy. No, yo me levanto temprano y desde que me levanto con una energía que me como al mundo y no, yo cuando caigo Eso fue una de las cosas que a nosotras, a mí me chocó cuando yo conocí a mi tita, porque ella estaba en mucho desequilibrio y ahora vamos a hablar de los miedos, que fue una de las cosas que yo vi en ella y la representó mucho, ¿no? Sí. Y ella no lograba levantarse de su cama. No. Yo me levantaba a las porque 6, a las 7 de la llevaba mañana. 15 años, cuando te conocí, Sí. llevaba 15 años en esa búsqueda externa y entrando de un programa a otro, entrando de un programa a otro. Cuéntale, experimentaste muchas cosas. Muchas cosas, porque en esos programas no, lo que se experimenta en esos programas no es la integración de todas las emociones al centro, es la apertura y el balance de cada emoción donde está, que son lo que le llaman los chakras. Los 7 chakras están ubicados en diferentes partes de tu cuerpo, entonces se balancean y se abren y se equilibran, pero ahí. Sí, realmente no equilibran nada, es solamente los llevan a nivel visual desde un estado que lo que pasa realmente no es que la persona que está equilibrando, que está haciendo el trabajo, no está completamente equilibrada. Entonces, no tiene el lo que yo entendimiento. entendí con eso, que cada vez que me hacía una apertura de esos chakras, porque llegué a estudiar lo que es maestra Reiki, lo que estaba haciendo era aumentando, vamos a poner algunos, okay. La energía sexual, ok, estaba trabajando en ella y estaba equilibrándola y estaba balanceándola y todo lo demás, pero desde ese punto, entonces la estaba aumentando. Al aumentar su poder desde esa defragmentación de lo que es el alma o el ser o la conciencia, yo estaba ramificando esa energía fuera de mi centro. Lo que yo entendí es que se va desde un extremo a la otra. Claro, entonces entendí que cuando estaba allí empecé con muchos desequilibrios hormonales, muchos desequilibrios endocrinales, porque al querer abrir mi glándula pineal, que es un implante biológico que tiene el cuerpo, que te conecta a otra fuente de conocimiento, pero no es la fuente que nosotros con lo que nosotros conectamos. No es lo orgánico, no es algo a nivel cuántico. Exacto, sí, porque ahí es donde está todo lo que es el sistema Matrix y ahí es donde se opera toda la holografía del sistema Matrix, que es lo que nosotros necesitamos para nuestros avatars poder funcionar aquí en esto, lo que es el juego de la vida, ¿no? Ese programa. Pero entonces nosotros ya nos íbamos a graduar. Nosotros, esta es la última reencarnación de nosotros y estábamos buscando ya no seguir trabajando con esos puntos energéticos afuera. Entonces, eso lo has descubierto tú, eso lo ha descubierto ella, porque al haber pasado por todos esos programas, ella descubrió eso, que es algo súper importante, porque nos hemos dado cuenta mediante el trabajo que mi tita ha desarrollado, que Maida ha desarrollado, le digo mi tita siempre, porque va a ser mi tita del corazón, por siempre. Todo el trabajo que ella ha desempeñado nos ha hecho llevarnos a este entendimiento. Sí, porque yo quiero que sepan que yo me descontrolé muchísimo, me deprimí muchísimo, porque entonces estaba yo trabajando todas mis emociones fuera de mi centro. Lo que yo hice fue que empecé a darme cuenta, a hacerme consciente de lo que yo estaba haciendo y empecé a traer todas esas emociones a mi centro y empezar a trabajar y equilibrar las emociones desde el centro, desde un centro desde el yo siento, desde el alma. Voy a poner aquí una foto para que entiendan cómo es el alma desfragmentada, el ser desfragmentado y el alma como nosotros lo tenemos ahora y trabajamos desde ese único centro. Sí, porque es que nosotras, como ya nos hemos complementado nuestras dos energías de yin y yang, ya hemos integrado todos esos puntos energéticos. Esto es un trabajo tuyo, pero bueno, lo voy a hablar como yo lo veo, a nuestro centro. Y pues hemos equilibrado tanto el cuerpo físico como el cuerpo no físico, que nos hemos olvidado completamente de reconocerle. Claro, como Maite no pasó por todos esos programas, entonces ella hizo todos estos trabajos a través de las emociones. Cada emoción a nivel conciencia. Claro, cada emoción tú entrabas a ella, entrabas, veías la raíz del problema y entonces la equilibrabas a tu centro con amor.
Sí, porque como tenía la capacidad de la visión remota, que era para mí desde niña, vengo con esa cualidad o esa característica muy desarrollada. Para mí el mundo espiritual, que es vamos a decir, la otra realidad que nosotros no podemos ver, yo siempre le he llamado el mundo invisible. Para mí yo tenía acceso completamente a ese mundo y Claro. era muy fácil poder trabajarlo en mí, porque simplemente me daba cuenta que al trabajarlo en el mundo espiritual, había una Repercusión. repercutía Ujú. en este En mundo este mundo físico. físico. Y eso lo descubrí contigo, Ujú. porque yo antes de conocerte hice esa integración de todas esas chakras a mi centro, pero claro, yo ya estaban en mi espíritu en mi centro, pero ¿qué pasa? Esas emociones Seguían en el cuerpo seguían en físico. el cuerpo físico ramificadas, porque entendí que yo estaba trabajando con mi espíritu, ¿verdad? Traje todos esos puntos energéticos a mi centro, pero mi materia ya había sufrido toda esa defragmentación Ese de todo ese desequilibrio. desequilibrio que yo estaba haciendo fuera de mi centro. Entonces yo me faltaba encontrarme con Maite, porque Maite trabaja mucho con la materia y con el espíritu también. Pero el físico es mi especialidad porque exacto. como tengo muy integrado el espíritu, allí desde ese estado de espíritu yo podía ayudar a esas personas aquí en la materia. Y eso fue lo que pasó. Y te Eso fue lo que cuenta esa pasó, historia, cuenta esa porque yo historia. llegué aquí con un miedo tremendo, porque claro, yo tenía muchísimas experiencias en los sueños, ¿no? Yo siempre, desde chiquita estuve en mis sueños muy conscientes, siempre, siempre, antes de conocer a Maite, ya había descubierto que yo no tenía ya que buscar nada afuera, todo lo tenía que buscar adentro, y empecé a buscar adentro a mi ser interno, pero no lo reconocía. Disculpa que te interrumpa, tú llegaste a ese punto porque te diste cuenta que al pasar por todos esos programas sentías aún un vacío. Un vacío, Cuenta de esa parte un vacío muy grande para que se porque identifiquen. esos programas, toda la sanación era buscándola afuera, trayendo luz externa, integrándola adentro, pero cada vez que traía esa llama violeta, vamos a decirlo así, porque sé que muchos maestros, muchas personas que han pasado por estos programas lo van a entender. Yo traía esa llama violeta y la integraba a mí. Bueno, pues esa llama violeta es parte de lo que es el programa Matrix. Entonces, cuando yo estaba trayendo esa luz externa, integrándola a mí, pues tenía un descontrol tremendo, estaba abriendo un canal energético externo, porque tenemos adentro todas esas llamas, violetas, verdes, todos esos colores los tenemos adentro. Eso representan esos colores a las emociones, a las emociones. el desequilibrio. Exacto, entonces entendí cuando yo traía todo externo, cuando quería activar, por ejemplo, quería trabajar con el arcángel Miguel, y entonces le pedía a esos seres externos que me ayudaran. Sí, me ayudaban, pero era temporal. ¿Por qué? Porque mis emociones seguían en descontrol y desequilibrio. Porque es como, vamos a decir algo así, ellos trabajan en amor, ¿sí? Te pueden ayudar, pero es que realmente el trabajo lo tienes que hacer tú. Porque si tú no comprendes y tú no entiendes dónde radica ese dolor, alguien viene, puede limpiar mi energía, puede sanar todos mis implantes, lo que sea que en ese tiempo yo tenía como entendimiento, eh, mis larvas ancestrales, mis implantes astrales, sí. Pero gracias. Pero claro, me las limpiaban hoy, pero ¿qué pasaba? Todas esas emociones que eran los que hacían todos esos egregores que dices tú, que descubriste por ti misma, pues eran los que volvían a poner todas esas cosas ahí. Porque es importante y necesario para uno poder tener una sanación del cuerpo físico y el espíritu, llegar al entendimiento. El entendimiento es la base de todo. Usted tiene que hacer una observación, tanto de usted o como de aquella persona que usted rechaza, para poder tener ese entendimiento y disolver esa emoción al llevarla al equilibrio desde el entendimiento. Entonces yo lo que estaba haciendo era pidiendo ayuda externa, ellos venían, sí me asistían y todo. Yo trabajaba con un grupo de arturianos que eran
Es importante que hables esto, Ujú. porque después quiero aclarar algo ahí. Ok, yo trabajaba con este grupo de arturianos que trabajan haciendo las cirugías astrales Ujú. y bueno, claro, ya yo había ido a esta nave para que me asistieran, pero ¿qué pasaba? Yo seguía con todo eso, porque en realidad ellos me estaban asistiendo, sí, con todo el amor del mundo, pero es que yo era la que me tenía yo tenía que entrar adentro de mí para ver qué era lo que me estaba ocasionando eso que yo estaba expresando. Entonces, eso fue Es que realmente cuando estamos conectando con esa familia estelar o esos ángeles ascendidos los guías. y tenemos una desilusión de ellos porque nos dimos cuenta que no son los que nos van a resolver el trabajo, Exacto. son simplemente esa creación en egregor que nosotros mismos con nuestras emociones en desequilibrio Ujú. hemos creado y se Hemos han creado. quedado en un estado de mente. Por eso yo siempre les digo que este es el estado Matrix, Ujú. pero simplemente es porque no aceptamos nuestra sombra. Ujú. Y ellos representan esa sombra y esa oscuridad, que son esas emociones que debemos de equilibrar. Cuando empezamos a abrazarle, porque primero se presentan como algo lindo y ya después empiezan a los ataques, cuando Ujú. empezamos a abrazarles, es cuando nos damos cuenta que siempre estuvimos haciendo el trabajo mal, porque no se Sí, trata de defendernos, se claro. trata, Claro, porque entonces no es empecé en una darle la lucha. espalda, Yo no es empecé darle la en mi espalda. lucha. Uh-huh. Cuando yo me di cuenta que el trabajo era interno, pero no sabía cómo deshacerme de todo eso, no sabía cómo hacer el trabajo hasta que encontré a Maite, fue la que me dijo cómo hacer el trabajo y me fue guiando y ahora vamos a hablar de eso, cuando llegué a ti, cómo me guiaste para hacer esos trabajos. Bueno, yo sabía que el trabajo era interno, pero yo no sabía cómo hacer ese trabajo, no sabía las técnicas o las herramientas que yo necesitaba para hacer ese trabajo. Entonces lo que me puse fue en un modo defensivo, como muchas personas están ahora, que piensan que están en una cárcel y entonces se están defendiendo todo el tiempo De alguien que de está. alguien externo, entonces que me están atacando, que me están implantando. Entonces todas las noches era una lucha constante. Uh-huh. Y todo lo que venía a mi vida, todo lo que me pasaba en mi vida, yo lo veía como un ataque. Uh-huh. Obviamente porque no entendía cómo era que tenía que hacer. Entonces conozco a Maite y vengo yo con esta lucha de fajarme con todos esos reptiles y todas esas grises que se me aparecían de noche y todos esos monstruos, porque hay vampiros, hay millones. Bueno, cuando tú me conociste, yo había acabado de salir del proceso de Ajá. ayudar a las personas porque voy a hacer una pausa, disculpa que Sí, te sí, sí, interrumpa, dale. porque mi ego era tan grande que yo me creía la que tenía que salvar a todas las personas. Pero como no tenía el entendimiento que esas emociones eran esos seres que ellos estaban viendo, yo emprendí un camino ayudando a las personas que ellos, mediante esa visión remota, tenían que matar a esos seres con su energía, ¿no? Pero estuvo también Perfecto. desequilibrado, estuvo desequilibrado. Pero Uh-huh. me estabas esperando, así que eh, No, cuando tú llegaste a mi vida ya yo había ya. adoptado otras técnicas, yo Pero había tuviste dejado que eso. llegar, tuviste que ir a donde mí para poderme Sí, ayudar. Porque me acuerdo que me dijiste, no, ya yo pasé por ahí. Sí, pero vente, vente porque te necesito. Tú me me decías, acuerdo. haz tal cosa y yo decía, es que yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, claro, yo tenía tanta desconfianza, ¿no? Tanta inseguridad, porque también es típico del yin, ¿no? Si un yang se siente inseguro, si un yang está descontrolado, imagínense un yin qué tan miedoso pueda estar, qué tantos Yo creo miedos que pueda nunca he tener. visto un Yang. Sí, yo he visto, ¿Sí? pero no es como yo, no se Ah, expresa ok. como yo. Son más fuertes, ¿no? Y además no lo quieren demostrar, no. Yo estaba desbordando mi miedo por todos Ya lados. vi, son las personas que reconocemos como negativas, que se sienten negativas a todo. Esos son los Yang que tú representas como desequilibrados. Sí. Bueno, yo sé que yo llegué a ti y en cuanto te vi, bueno, ya eso lo hemos contado en otro video, ¿no? No voy a contar todo lo que pasó ese día, pero voy a contar específicamente que yo te dije, tengo muchos miedos porque hasta ahora he sido una investigadora. ¿Te acuerdas que yo te dije, De yo todo soy el una conocimiento. investigadora del todo el conocimiento, he Y yo investigado? opuesta a todo el conocimiento. Sí, El efecto exacto, el contrario. conocimiento. Entonces, yo le dije, yo soy una investigadora. Claro, yo estaba navegando todavía en la frecuencia de la investigación y en la investigación
se coge muchísimo miedo, porque cuando te das Más. cuenta, Ujú. mucho miedo, cuando tú empiezas a investigar todo lo que existe, ¿no? Pero no lo comprendes. O sea, estás en la fase de la investigación sin comprenderlo. En el caso tuyo, tú tuviste que pasar por todo ese programa para reconocerte a ti, ¿verdad? Sí, Y yo también, porque definitivamente. en el caso tuyo tú te sentiste en más miedo. Y en el caso mío, yo más segura de que la información que era mía propia, ¿eh? Ujú, Era perfecta y que lo que yo ujú, estaba buscando afuera en esos programas tampoco me tampoco. identificaban. Ujú. Sí. Entonces yo llegué a ti y te dije, estoy en la fase de la investigación, y claro, estaba en la fase de la investigación y en la fase de la lucha, del guerrero de la lucha, no de los ataques y todo eso. Entonces me dijiste, ok, vamos a experimentar, vamos, porque yo soy muy buena, pero claro, acuérdense que no lo reconocía, ¿no? Lo reconozco ahora. Fusionándome con las energías, ¿no? Entonces ella me dijo, ok, vamos a sentir la energía de ese reptil que a ti te da mucho miedo. Entonces yo sabía muy bien cómo se siente la reptil, la energía esa, pues una energía baja, y entonces se siente como una cosa que te da escalofríos, La frialdad. una frialdad y un miedo, y te paraliza. Y entonces, ok, ella me dijo, métete ahí y siéntelo. Me metí, Recuerdo que no visualicé, querías, sí, no querías, me eso estaba fue resistiendo. traumático. Eso fue traumático y tú me decías, pero ¿cómo voy a Ajá, sí, verlo a ¿cómo yo él? me voy a fusionar con eso? Si eso es lo que yo estoy repelando. Y tú me Sí. decías, no, métete ahí porque tienen que hacer Ujú, eso. Entonces yo me metí, claro, todo era a través de la visión remota. ujú. Sí, entonces, ok, yo estoy sentada aquí en su peluquería, y entonces ella me está llevando a través de la visión remota. Ella me está dirigiendo, yo me estoy llevando. Ujú. Ella me dirige y yo me estoy llevando. Tú Entonces, haces el yo trabajo. hago el trabajo. Ujú. Ella sola me dice, vete aquí, vete allá, yo hago el trabajo. Yo sé dónde me estoy metiendo. Entonces, ok, Llama a ese reptil, ponlo de frente a ti, recuerdo como si exacto. fuera ahora. Entonces yo, ok, me fusioné con eso y sentí muy mal, muy mal. Entonces me dice, ahora vete y fusiona con algo que te haga sentir bien. Entonces me acuerdo que yo me quise fusionar con una estrella que para mí era la estrella de las Pleiades. Y bueno, cada vez que yo mencione alguna raza aquí, no crean que nosotros tenemos ningún contacto extraterrestre, porque por eso No. pasé y se quedó atrás. Eso no quiere decir que sea malo, ¿ok? No, Eso, uh-huh, es que es bueno que expliques porque lo que es la familia estelar del programa uh-huh, son aquellas personas, o sea, es lo que aquella es, raza, uh-huh, ajá, lo que es orgánico no viene no se a va a estar, interferir a tu proceso porque exacto, ellos están en un amor conscientes y incondicional, conscientes de que tú estás haciendo un proceso. y tú lo estás haciendo y lo vas a lograr porque confían en ti. No Y si necesitamos ellos, salvadores. ajá, y si ellos en algún momento intervienen es porque eres tú mismo en aquel estado un Uh-huh. poquito más elevado Exacto, para ayudarte exacto. en amor y se reconoce la energía del Uh-huh. amor. Entonces, cuando yo visualicé esa estrella y después yo me hice consciente con el pasar de los años, esa estrella era yo. Esa estrella de las Pleiades era yo, porque yo también estoy fusionada y soy una estrella en las Pleiades. Soy también un pleiadiano, Es pero que también soy una estrella la estrella en es la desde conciencia. el físico, es Uh-huh. la representación De de la la conciencia. materia, de la conciencia. Pero en ese tiempo yo no No lo sabía nada sabía. de eso, pero fíjate cómo tu ser te lleva a lo que tú necesitas. Entonces me Uh-huh. fusiono con eso y siento un amor increíble y un amor, y le digo, estoy allí. Entonces, bueno, se terminó todo eso y yo me fui, porque que ya hemos hecho la historia en otro No, video. ese día te dije, a ver, que sintieras esa energía. Yo lo estaba sintiendo. Y Yo la estaba entonces, sintiendo. para enseñarte cuál era la energía del sentir del corazón, porque Ah, es yo quería verdad. que te Me fui muy rápido, enseñarte, me fui muy rápido. sí, lo que quise enseñarle a ella, que esa energía que ella estaba sintiendo de esa familia estelar, la Uh-huh. sentía en el corazón, Uh-huh. mientras que el reptil que representaba el miedo lo sentía en su mente, Uh-huh. en el cuerpo físico. Y me daba mucho Y miedo. le daba escalofríos, por eso Ajá. es importante sentir el miedo, no podemos rechazarlo, pero es para entenderlo, porque si no lo entendemos, si no lo vemos, no lo podemos Hay otra entender. cosita que quiero agregar, porque yo, claro, como yo fui contactada, ¿no? Y trabajé con este arturiano, no trabajé por mucho tiempo, fue poquito, porque mi ser siempre me sacaba rapidito, rapidito, fue como una pasadita así, no es que me quedé estacionada en un programa de esos por mucho.
como yo soy muy de sentir, pues mi ser no, yo no encajaba con todos esos programas. Entonces entré, trabajé un poco ahí en este Porque no programa. lo necesitabas. No lo necesitaba, mi ser siempre me estaba sacando de ahí. Eh, y tengo un entendimiento grande con esto también, con todas las personas que trabajan con todos esos seres en esa cuarta dimensión. No sé si va a ser el momento. Sí, al final lo vamos a decir. Ok, entonces, bueno, yo no quería saber nada de esta raza porque sabía que ellos se comunicaban por el tercer ojo y yo no quería ya activar nada de eso, ya lo había integrado. Y bueno, entonces lo que pasó fue, miren lo que pasó. Como yo tenía miedo de entrar en una meditación, porque yo estaba todavía en eso de las meditaciones, porque también estuve por ahí, meditaciones largas y todo eso. Con Entonces, sonidos. con sonido, frecuencias, bueno, no lo hice tanto así porque yo siempre buscaba la meditación del silencio dentro de mí. Y eso, pero me conectaba bueno, me iba y podía ver muchas cosas, ok, entonces yo pensé que eso lo estaba haciendo con mi tercer ojo, entonces no quería entrar de esa manera. Como no quería entrar de esa manera, también rechacé el hacer eso. Entonces, lo que quería decir aquí, que cuando Maite me hizo ese trabajo, claro, yo me fui un poco desconfiada y lo quiero decir porque las personas que piensan que cuando se trabaja a través de la visión remota, tú te vas porque tú dices, ay, bueno, yo lo sentí, fue muy lindo, pero ¿será que eso fue mi mente creando? ¿O será que eso pasó Así de te verdad? pasó a ti. Así me pasó a mí. Y yo estaba con esa desconfianza grande. Y yo decía, ¿con quién trabajará ella? Porque imagínate tú, si ella trabaja con alguna raza de esa que yo estoy repelando y que yo no quiero, ¿quién la estará dirigiendo a ella? ¿Te acuerdas? Pero es que ese día tú no te fuiste en desconfianza por eso, porque tú escuchaste que yo estaba hablando de mi ser, Sí. Pero yo tenía una gran desconfianza, sí, mucha desconfianza. Nosotros hace 2 años que no aceptabas a nadie en tu vida tampoco. A nadie. Yo me acuerdo que hablaba con otro amigo y yo le decía, yo no sé quién es ella, yo no sé qué ella quiere de mí. Yo tenía mucha desconfianza. Nada, me lo decías, yo no busco nada de ti. Lo tengo todo. Ajá. Y entonces, bueno, lo que pasó fue algo muy mágico. Porque al pasar de los días, yo seguí hablando con ella y seguí haciendo todos estos trabajos internos y todo eso. Fue muy fuerte. Sí, yo estaba limpiando mi casa para que vean cómo pasa eso, porque no hay que entrar en estados meditativos, porque eso también me lo enseñó Maite, que ella lo hacía tan fácil y yo decía, no, yo tengo que entrar en un estado meditativo para poder conectarme. Entonces ella me decía, vamos a hacerlo juntas. Yo no puedo hacerlo contigo porque yo tengo que estar sola. Y yo no podía entender eso. Yo no podía. Pero tú me decías, pero ¿cómo que no? Ábrete. Y yo no me puedo abrir contigo, yo tengo que hacerlo sola. Y ahora como lo hacemos, te llamo y hacemos el trabajo juntas. Mira, veo tal cosa, mira lo que está pasando. Es que así es como habla el ser, es fluido, es natural. Pero yo no quería abrirme. Claro, porque tú venías de todos estos programas. Entonces tenía mucha desconfianza. Y ese día yo estaba limpiando la casa, yo creo que una de las primeras veces, yo creo que fue la primera vez, porque esto fue al inicio, como el 3 o 4 día de habernos conocido, que yo vi todo, estando con mis ojitos abiertos. Bueno, que yo lo reconocí. Que yo lo reconocí porque yo siempre había visto, pero pensaba que eran cosas de mi mente, ¿no? Que yo lo reconocí. Porque yo estaba limpiando y me cayó toda de una. Empecé a ver que mis miedos se habían deshecho con este trabajo porque este trabajo se hizo, ¿verdad? Con el espíritu, ¿no? Y entonces fue cuando se integró a la materia. Fue cuando se integró a la conciencia y lo pude ver cómo mis neuronas se encendían, espacios de mi neurona, se encendían unos bombillitos que estaban apagados, porque eso yo lo vi como unas mallas energéticas de creencias impuestas en mi cerebro, creencias, chips, yo le llamo implantes, como lo quieran llamar, no me dejaban acceder a otros conocimientos que Maite tenía abierto. Entonces eso rompió unos cuantos chips y yo vi cómo esas neuronas se prendieron y todas se unieron y empezaron a abrir puertas. Yo estaba contigo. Sí, yo estaba contigo, puertas. Y yo decía, ¿estas puertas qué representan? Representaban apertura de conciencia.
Por eso es que yo quiero aclarar y lo voy a acentuar ahora que tú estás hablando de este tema, que es muy importante abrirnos a ese miedo que venimos arrastrando, porque si no nos abrimos al miedo, no vamos a abrir partes de nuestra conciencia que está dormida. Pues sí, y yo lo vi literal, yo vi todo lo que estaba pasando, era la primera vez que yo me hacía consciente de que yo podía ver como Maite sin estar en un trance. Vamos a llamarla así porque cuando yo hacía esas meditaciones yo entraba en un trance, entonces... Para mí era muy fácil, yo experimenté lo que es el trance y para mí era en segundos así, ya, entraba en trance, pero lo que veía era tanto que me saturaba, yo salí de ese trance, no era, Entonces yo dije, decías, esto no es lo que me gusta. Sí, claro. Esto no es lo que me gusta, yo trabajo naturalmente en el fluir del día, yo entro en ese estado consciente, yo no necesito estar en este trance de bobas. Pues yo lo necesité por un tiempo como una herramienta, pero después cuando conocí a Maite, empecé a entender que ya lo podía traer aquí a la materia, porque yo, claro, yo tenía que desconectar la materia, entrar en el trance y empezar a hacer los trabajos en espíritu, ¿no? Pero entonces lo que hice fue que empecé a fusionar ese espíritu aquí a la materia y empecé a ver con mis ojitos abiertos, sin estar cerrados. Recuérdate que trabajamos mucho el yo siento. Ajá. Yo siento, todo el tiempo era yo siento. Tita, siente, siente. Eso fue lo que te activó todo, el yo siento, porque hay veces que queremos ver también y no todo el mundo viene con la característica de ver, pero sí de sentir. Que en el caso de ella, porque como no quería reconocer su visión, ella era muy sensitiva, demasiado, por tan empática que ella es y muy, muy perceptiva también. Y entonces esa habilidad se me fue integrando. Claro, yo te integré tu visión. Tú me la integraste porque yo creía que solo ver era el sueño. No, porque tú pensabas que es a causa de todos los programas que pasaste, que ver era por el tercer ojo. Exacto. De hecho, me creaste a mí hasta un sí, porque al desconfiar en ti, yo decía, ¿con quién está conectando ella? Sí. Porque yo sé que las conexiones esas a veces se hacen a través del tercer ojo. Ojo, que fue perfecto que tú me crearas ese trauma, porque ahí yo empecé a hacer la clasificación para que aquellas personas que debía de ayudarles en su proceso de la separación de la mente y el espíritu, y la mente y el alma. Sí, porque yo te traje eso. Claro, fue perfecto, por eso nunca me encierro nada. Y entonces, quiero aclarar algo aquí, que entonces cuando entendí esto, lo que Maite hacía, empecé a comprender que a través, que este es nuestro tercer ojo no está en la cabeza, está aquí, por aquí es por donde nosotros vamos a, si lo llevamos al lenguaje de la nueva era, porque ellos tienen un lenguaje específico, ¿no? Canalizan, abren el tercer ojo, ok, si lo que llevamos a ese lenguaje, si queremos hablar con ese lenguaje, para que ustedes entiendan, las canalizaciones, el tercer ojo está en nuestro centro. Es que el ojo es la representación de la conciencia, lo que lo han puesto aquí, porque es aquí donde está la fisicalidad y la mente, en este juego de la vida. Este juego, entonces ellos han copiado todo lo que está aquí y lo han traído a lo que es la materia y el mundo. Y que es perfecto, porque no podemos rechazar. No, porque los rechazos nos alejan más. Entonces, bueno, eso fue todo lo que me pasó a mí como característica Yin, ¿no? Que yo fui recobrando esa confianza poco a poco, de esa inseguridad que yo traía como característica, y gracias a mi Yang, que fue el que me lo iba dando. Entonces, bueno, hicimos otro trabajo. Porque yo era muy creativa también, simplemente yo quería estar sola, yo no quería compartir mis creaciones con nadie porque yo tenía mucha desconfianza, de mucha manipulación. No, tú no entras en mí. Entonces, y yo en el caso mío, como tenía mi ego tan descontrolado, lo único que valía eran mis visiones. Así mismo. No aceptaba tampoco, de algún modo, Tita, tu trabajo, tus visiones, y también eso te desvalorizaba más. Eso te llevaba aún más a un vacío, porque te llevaba a, coño, ¿por qué no me estás reconociendo? Si al principio me dio tanto reconocimiento para que yo me viera, ahora siento que no hay un reconocimiento de ella, pero claro, era porque había algo en mi desequilibrio egoico. Así es que lo que queremos mostrar aquí es cómo fuimos fusionándonos y equilibrándonos hasta incluso con algo externo, porque primero te tienes que equilibrar tú con tu yang. Yo que soy el yin, primero tuve que equilibrar todo
mi yang, mi fuerza interna, para poder ver afuera y poder verla a ella, que es mi otra mitad, representándose como alma única, ¿no? Alma separada, para poder hacer esa fusión, pero como complemento, porque yo quería hacer esto. Mira, eso es como yo lo vi, ¿no? Porque entendimos que lo que está diciendo Maite es que yo veía las cosas como el yin, yo me expresaba como el yin y yo quería traerle eso a ella y ella no quería porque ella la veía como el yang. Yo no aceptaba otro mundo que no fuera el mío. Claro, yo le decía, aquí la poderosa era yo. Sí. Yo decía, mira lo que vi y mira lo que... sí, yo lo aceptaba. Porque, ¿tú lo aceptabas? Ajá. Sí, porque siempre nos ha unido eso. Pero tú lo buscaba dónde... Pero como no lo había visto en ese modo, no era muy fuerte para mí. Claro. Ah, verdad. Eso fue lo que pasó. No, entonces, pero a mí también me pasaba lo mismo, porque así es como fuimos fusionándonos. Yo te decía, con mi inseguridad también, no, tú lo has visto, pero yo no lo he visto. Hasta que yo no lo vea, no te puedo corroborar. Pero al principio nos costó, porque yo te decía, no, eso no es así, porque yo lo vi de una manera. Y tú me decías, Tita, yo estoy segura de lo que vi, yo no. Ajá, yo mi seguridad era tan fuerte, yo le decía, yo entiendo que tú no lo has visto, pero yo lo vi. Pues por lo tanto, algún día lo verás, o si no te vas a dar cuenta, siempre, pero yo era dura, pero de algún modo. Mismo, yo decía, pero todo eso nos aportó. Que yo no lo vi. Pero ¿por qué ella dice que yo no lo veo? Yo lo vi, pero de una manera diferente. ¿Ves cómo todo es perfecto? Todo es perfecto. Entonces hemos llegado a la conclusión de que la fusión del yin y el yang, o sea, si tú eres yin y te hace falta ese fuego, primero lo tienes que buscar en ti, ¿verdad? Es la fusión de todos los yang que andan alrededor tuyo, es la fusión tuya, porque entendí que me faltaba el cobre, que representa... Vamos a hablar del reconocimiento, porque ¿qué pasa? Para tú poder hacer una integración, tú tienes que hacer un reconocimiento de un cuerpo físico, que es tierra, y de otro cuerpo no físico, que es sol, que es nuestra alma, nuestro corazón. ¿Qué pasa? Que en el estado físico nos dimos cuenta, ella y yo, por un trabajo que yo había hecho antes y ella después, que ¿qué pasa? Que cuando tú podrás equilibrar tu espíritu, pero si tu cuerpo físico te está dando tus alarmas y tú no les prestas atención, pues entonces te está faltando el complemento entre los dos. En el caso mío, reconocí que como siendo fuego, era una persona que necesitaba dormir y tuve que integrar muchos integradores de magnesio y potasio. Para calmar, porque el magnesio calma mucho. Sí, recuerdo que empecé teniendo algunos problemas con mi mano, que la uso mucho para trabajar, que me temblaba mucho, se me acalambraba, y era causa de esta falta que mi cuerpo me lo estaba gritando. Y otra de las cosas era que no lograba dormir porque el oxígeno no fluía bien en mi sangre y no me llegaba al cerebro y creaba como tipo una asfixia. Por la noche no podía dormir, no descansaba, mi cerebro no fluía, y cuando no hay un flujo del oxígeno en sangre, tampoco tenemos apertura a nuestra conciencia. Por eso es tan importante reconocernos primero como un cuerpo físico para después poder acceder a nuestro cuerpo no físico y que los dos estados se complementen. Y en el caso de mi tita, ¿qué te faltaba? Bueno, yo tenía un descontrol muy grande con la sangre. Tú eras sangre. hielo. Tú, estando tan desequilibrada, te fuiste al hielo. También tenía una deshidratación total, porque también agua. Me sentía muy fatigada, muy cansada, todo lo que... yo estaba muy... yo tengo que tomar mucha agua para que ustedes entiendan, porque necesito equilibrar mis aguas internas también. Y entonces mi sangre tampoco estaba llevando el oxígeno que se necesitaba al cerebro. Entonces descubrí que me faltaba, bueno, por mucho tiempo me dieron hierro, pero eso no equilibraba, no lograba llevarme al equilibrio que yo necesitaba. Entonces descubrí que lo que necesitaba era ese metal, pero en cobre. Entonces, ok, ningún médico me lo dijo, eso lo descubrí yo solita. Es que lo hemos descubierto entre las dos, viendo la parte tuya que tuviste que trabajar, que era tu hielo, que tenías que equilibrarlo en agua y aire, y en el caso mío, que era mi fuego, que tenía que equilibrarlo con el magnesio. Tengo mucho frío, las manos frías, los pies fríos, todo, mucho frío, mucho frío, y ella es caliente, tú la tocas y es caliente, y ella me toca y yo soy fría. Fría, una ranita. Sí, y bueno, así fui equilibrando todo.
También con las emociones, porque yo tenía que equilibrar mis emociones, tenía que integrar todo ese aspecto masculino, porque era muy femenina, entonces tenía que me sentía muy, muy frágil, tenía que integrar ese aspecto masculino, lo hice a través de muchas integraciones, eso fue recién fue que pude equilibrar ese fuego en mí, eh, donde trabajé la energía sacro, pero desde mi centro y la Y eso es equilibré. gracias a la seguridad también en Pues ti. sí, integré lo que es todo mi aspecto masculino en todos los aspectos. Yo estoy hablando de todos los aspectos porque yo le llamo aspectos a todas las expresiones que hay en este universo. El sol, el sol, yo cuando estoy adentro de la casa me siento como muy fría, no tengo energía, necesito poner música dentro de la casa, porque mi casa, claro, como todo lo que nosotros tenemos es una extensión nuestra, mi casa es una extensión mía. Entonces al estar yo muy fría, eh, aunque soy esa persona muy sensible y todo, necesitaba poner ese fueguito en la casa. Así que mira, se me ocurre una idea. Las personas Yin, si pueden tener una de esas fogatas de esas de eléctricas, que muestre, mira, ahora recordé que en el Y televisor, música todo el día, ajá, activación. exacto, activación. Entonces recordé que en el televisor pueden poner una música y pueden poner ese fuego Sí. para que les dé esa activación del fuego. Entonces empecé a integrar todo, empecé a integrar mi esposo es masculino, bueno, claro, es masculino. Mi esposo es hombre. Te la comiste. Ok, lo integré en mí, nos Pero, integramos, nos fusionamos. pero yo quiero aclarar que toda esta integración de tu masculino ha sido Sí, porque tú has logrado alcanzar la confianza que tú sí, habías perdido en ti. Tú sí. Ha sido una alcanzaste trayectoria incluso grande. la seguridad, que es lo que te va a permitir esa confianza, y Uh también -huh, el reconocimiento de lo que uh tú -huh. eres. Sí. Que gracias a todo esto también llegaste a hacer este trabajo Uh -huh. increíble porque permitiste expresarte También tanto quiero hablar como de eso. voz Sí, como gracias por físicamente en recordármelo. cámara, ¿sí?